Nuestra audiencia acá en Facebook, en LinkedIn, Twitter. Ok. Bienvenido a Calvario ATX, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que estén aquí o estén reunidos con nosotros en línea. En Calvario enseñamos la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se revele a sí mismo para que te puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre, te llenes del Espíritu Santo y crecer en tu fe. Nuestra promesa hoy va a venir del 32, pero antes de entrar en nuestra promesa del día, un poquito de anuncios. A todos los veteranos que encontraron el costo y se alistaron para servir y proteger a nuestras libertades. Gracias por su servicio a nuestra nación. Para aquellos de ustedes que todavía están sirviendo, gracias por ir a la batalla y defender a nuestros derechos. Te damos muchas gracias de nuestros corazones. Sabemos que es un sacrificio y Dios te bendiga. Ahora, mi corazón está un poco herido por aquellos afectados por los que fueron despedidos del trabajo esta semana. Siguen aumentando la gente que los están dejando salir del trabajo, especialmente el sector de tecnología, donde saben que yo trabajo en ese área, y ya van más de 25,000 personas que han sido despedidas del trabajo en las últimas 2 semanas, y los números van a seguir subiendo. Entonces ahorita vamos a orar por aquellos que han perdido trabajo y están buscando, especialmente en este tiempo de época que estamos. Y ahora, como le dijimos, en nuestra promesa número 32 viene del libro 199 Promesas de Dios, que dice del Salmo 119, 1:30, la entrada de tus palabras da luz, da comprensión a lo simple. La palabra entrada en hebreo es puerta o revelación. La palabra de Dios da luz. Como necesitamos la luz del mundo, en un mundo tan oscuro hoy en día. Es tan simple que un niño puede entenderla. Abrirás las puertas de tu corazón, buscarás en las Escrituras y dejarás que la palabra de Dios revele y haga brillar su luz en tu corazón este día. Oremos antes de entrar a nuestro estudio en Hechos. Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo que murió en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, que aunque seguimos sobre las cosas de la carne, seguimos por las cosas que no te agradecen a ti, Señor, tú siempre estás ahí, Señor, estás cerca, dice tu palabra. Padre, hoy, en este día, Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón a recibir de ti. Pedimos de tu Espíritu Santo que caiga en esta iglesia, que caiga aquellos que están escuchando en línea y ayúdales a temblar y abrir el corazón para recibir tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir de ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. Hoy solo vamos a cubrir 6 versículos. Hechos 17, versículos 10 al 15. Mi esposa me dijo que mis enseñanzas en español son muy largas y me dijeron que lo mermara un poquito. No sé si va a trabajar porque vamos a hablar sobre un tema favorito mío, que es buscar y entrar a las Escrituras. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios retomando en Hechos 17, versículos 10 al 15, donde encontramos a Pablo en Tesalónica y aprendemos sobre uno de los mayores dilemas en nuestra ciudad. Y es buscar en las Escrituras, algo que el mundo ni los cristianos hacemos tristemente. Empezando acá en 10, vamos a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda sociedad, buscando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo, de quien vienes a él lo más pronto que pudieran salieron. Ok, leemos en el versículo 10 acá que Pablo y Silas son sacados apresuradamente de Tesalónica. Los apuraron para llevarlos de ahí por los hermanos para ir a Berea, que quedaba a 45 millas al oeste de donde estaban. ¿Qué causó esto que sucediera? Cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, fueron a la sinagoga durante 3 sábados, y Pablo usó un enfoque simple para revelar a los judíos y temerosos de Dios que Jesucristo era el Mesías. Su enfoque evangelístico era simple. Él razonó, lo que significa que los involucró a través de preguntas y respuestas. Les explicó, lo que significa que abrió las escrituras del Antiguo Testamento para ellos. Al abrir las escrituras, él demostró, presentó y dio evidencia de que Jesús es realmente el Mesías. Luego predicó, quiere decir anunció o proclamó que Jesucristo es el Mesías que sufrió, murió por sus pecados y resucitó, permitiéndoles responder al Evangelio. En solo 3 semanas se estableció una iglesia. Consiste de algunos judíos, muchos griegos religiosos devotos y muchas mujeres de negocios prominentes que vinieron al Señor. Los judíos religiosos se volvieron envidiosos porque vieron a que Pablo y Silas tenían muchos seguidores. Se asociaron con hombres malvados del mercado para reunir a una multitud de personas y agitar a todos para cometer disturbios y atacar a la casa de Jason, buscando a Pablo y a Silas. Esto los llevó a ser llevados 45 millas al oeste de Berea. Cuando llegan, se dirigen a la sinagoga y usan el mismo enfoque para razonar con ellos. Ahora, ¿cómo responderían aquellos en Berea? ¿Cómo recibirían el mensaje? Y vamos a ver unas diferencias. El versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñaron, o decir, es mejor decir, buscando o examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Una pregunta, ¿por qué eran nobles? Debido a que estaban preparando su oído, su corazón y su mente para recibir la palabra de Dios con toda prontitud. Pero no solo eso, buscaron en las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo dijo era verdad. Diferente a los que estaban en Tesalónica. No estaban preparados. Por eso, la mayoría de nuestro estudio va a ser en este versículo. Vamos a ir hasta el 15. Pero en este versículo vamos a dividirlo, esta sesión, en 4 partes. Primero, expondremos la declaración del problema. ¿Cuál es el problema?
Como sabemos, como un técnico, uno quiere saber cuál es el problema que tengo que arreglar. Quiero conocer el problema primero. Segundo, examinaremos si nuestro corazón está listo. Tercero, veremos lo que significa buscar en las Escrituras. Y finalmente, concluiremos por qué no lo hacemos. Tenemos un serio dilema en nuestra sociedad. Vivimos en una cultura bíblica analfabeta. ¿Qué quiere decir eso? Pero antes de hablar en contra de la cultura, debemos mirar a la iglesia. Sabemos que esa palabra analfabeta quiere decir que una sociedad que no entiende la palabra de Dios. No saben la palabra de Dios. Pero me entristece que no es solamente la cultura, sino la iglesia. Según varios informes del Barna Group, el 92% de los estadounidenses creen en Jesús, pero solo el 56% creen que Él era Dios. ¿Cómo es que eso puede ser? 92% dicen que Jesucristo era una persona viva, pero la mayoría dicen que era un buen maestro, pero ni saben lo que enseñaba. Sin embargo, otro informe reciente, solo el 50% de los usuarios de la Biblia leen su Biblia. 50% de los estudiantes que son cristianos leen su Biblia. ¿Qué es un usuario de la Biblia? La Sociedad Bíblica Americana define a los usuarios de la Biblia como individuos que leen, escuchan, oran con la Biblia por su cuenta. ¿Sabe cuántas veces? 3 o 4 veces al año. Afuera de entrar a un servicio religioso o un evento de la iglesia. ¡Wow! 3 o 4 veces al año. No a la semana, no al mes. Son como esos cristianos que solamente son cristianos en la Navidad y en la Semana Santa. Estos son gente que dicen que son cristianos. Eso puede explicar algunos de los siguientes resultados de encuestas de Barna y otros estudios. Menos de la mitad de todos los adultos pueden nombrar los 4 libros del Evangelio. Los pueden nombrar. ¿Cuáles son los 4 libros de los Evangelios? María, ¿cuáles son los 4 libros del Evangelio? ¿Para qué está mirando a su hija? Los 4. Mateo, Lucas, Juan. ¿Cuál falta? Marcos. Ok, no le voy a dar más pruebas, El 60% de los estudiantes no pueden nombrar a lo menos 5 de los 10 mandamientos. No les puedo hacer la respuesta. Tranquilos, no la voy a poner on the spot. Según el 81% de los cristianos nacidos de nuevo, estudiantes creen que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Es un versículo en la Biblia. Estos son cristianos nacidos de nuevos. El mundo, 82% creen que eso está en la palabra de Dios. Pero 81% cree que eso está en la palabra de Dios. Me hace recordar mucho de mi tío Mario. La mayoría de los adultos piensan que la Biblia enseña que el propósito más importante en la vida es cuidar la familia. Y si somos hispanos, sabemos que tan cerca es importante tener la familia. Pero no es lo más importante que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es para saber el amor de Dios por nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro creador? Y por saber quién es Dios, entonces sabemos ser un hombre o mujer familiar. Cómo se cuida la familia. Cómo ser padre. Cómo ser marido. Cómo ser hijo o hija.
Otra encuesta de graduados del último año de secundaria reveló que más del 50% pensaban que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. Y aquí, mira lo que escuché ayer. No voy a nombrar a personas, pero hay alguien que no pueda, que sea mi hija. Estaba aprendiendo sobre Abraham Lincoln y le contestó unas de sus familiares y le dijo, que estoy tan contenta que estás aprendiendo acerca de la Biblia. Sí, hay un Abraham en la Biblia, pero no es Abraham Lincoln. De todas maneras, podemos culpar al gobierno y al sistema educativo por echar la Biblia afuera de la escuela. En este país ya sacaron la Biblia hace mucho tiempo, en los 60s. Podemos culpar a las compañías de tecnologías por conectarnos con la adrenalina de las imágenes, o si o cuánta gente le está gustando la foto mío, o cuántos seguidores tengo. Y eso es como una droga. Especialmente para jóvenes, damas jóvenes, han sido tan impactados por la tecnología y el Instagram y todo eso. Pero la causa principal es que hemos abandonado buscando en las Escrituras, leyendo la palabra de Dios y buscando a Dios en ella. La iglesia se ha convertido en un lugar para entretener y entregar mensajes amigables para los buscadores, para aumentar la resistencia y evitar ofender en lugar de ser fiel para enseñar toda la palabra de Dios y hacer discípulos de Jesucristo. Como resultado, los padres que vienen a Cristo no se semillan en las Escrituras, no viven las Escrituras y no edifican los cimientos de sus hijos en Jesucristo y la palabra. ¿Saben que 7 de las 8 escuelas de la Ivy League en los Estados Unidos fueron fundadas en raíces cristianas? Los puritanos establecieron el colegio de Harvard en 1636, poco después de llegar a la Bahía de Massachusetts. La declaración de la misión de Harvard, dada en 1642, era claramente evangélica. Todos consideran como el fin principal de su vida y estudios conocer a Dios y Jesucristo, que es la vida eterna. Esa era la misión del colegio de Harvard. Hoy en día no es. Ahora sí tienen una división de teología. Pero la mayoría de estas escuelas todavía ofrecen, aunque ofrecen las escuelas de teología, donde estudian religión, pero no buscan las Escrituras, no enseñan la palabra de Dios, hablan sobre los temas de religión, pero no entran a la palabra de Dios. Pero tampoco son solamente esas escuelas. Mire, Dios me encontró y me salvó en el 2006, era noviembre 11 de 2006. Acabo de cumplir 16 años de estar en el Señor, caminando en el Señor. Un año después de entregar mi vida al Señor, completé mi degrado en tecnología en el 2007. Y conociendo el llamado que Dios puso en mi vida, empecé a buscar una escuela de seminario en el área de Nueva York, porque allá vivía yo. Para mi sorpresa, no pude encontrar una sola iglesia, una sola escuela que enseñara la Biblia y viera la palabra de Dios como la palabra autorizada de Dios. Estos son supuestamente seminarios de religión cristiana y no enseñaban la palabra de Dios y no la veían como la palabra, la autoridad de Dios. Sí encontré un par de ministerios. En Chicago estaba Moody Bible School.
En Dallas, acá en Dallas, estaba Dallas Theological Seminary, y en Costa Mesa estaba la Escuela de Ministerio de Capilla Calvario, Calvary Chapel. Pero a ese tiempo, Dios no me había preparado ni llamado para irme del área de Nueva York todavía. Esto me entristece y es devastador ver que las instituciones creadas para ser discípulos han abandonado la enseñanza y la búsqueda de las Escrituras. Dios estableció la iglesia y levanta líderes que establecen programas de discipular, formales o informales. ¿Qué quiere decir eso? Puede establecer un colegio o una escuela, o simplemente es practicar y con experiencia. Es como las escuelas están predicando hoy en el mercado de trabajo, en las compañías de tecnologías. No necesitas el diploma de la universidad. Estamos buscando a gente que quiera tener la experiencia, que quieren meterse y darle la oportunidad de experiencia. Ok, van para un bootcamp o algo así y aprenden algo técnico y después se meten. Porque el propósito es que a vez de hacer el trabajo, vas a aprender. Entonces, en esos tiempos también es la misma cosa con la palabra de Dios. Puedes ir a un colegio formal o te pones a hacer el trabajo del ministerio a donde estés. Si es lavando los pisos, limpiando los baños, poquito por poquito, ayudando con el ministerio de los niños. Es aplicaciones prácticas. Pero cuando la iglesia abandona de buscar las Escrituras, hay un impacto. Si eso no está sucediendo en la iglesia, ¿qué podemos esperar de un mundo que rechaza a Dios? Mi oración para nosotros hoy es que el mensaje te anime a buscar en las Escrituras, a entrarte y examinar las Escrituras tú mismo. No 3 o 4 veces al año. Pero hazlo regular. Empieza con 5 o 10 minutos al día. Empieza en un lugar. Las Escrituras están ahí escritas para nosotros encontrar a Jesús si no lo conoces. Y segundo, para convertirte en un estudiante de Jesucristo y cumplir la gran comisión de hacer otros discípulos. Pregunta para ustedes. ¿Le pediste al Señor que prepara tu corazón y tu mente para recibir lo que Él tiene para ti hoy? ¿Viniste anticipando de recibir del Señor hoy? Le pediste, Señor, abre mi corazón. Estoy aquí porque quiero aprender de ti. Quiero escuchar de ti. Vamos a leer la parábola del sembrador para examinar nuestros corazones y aprender lo que podría impedirnos de recibir hoy. Porque recuérdense, tenemos un enemigo. Hay una batalla espiritual y no quiere que recibamos la palabra de Dios. En Lucas 8, 4 al 8, Lucas 8, versículo 4 al versículo 8, tengo una de mis parábolas favoritas. ¿Qué es una parábola? Es usando una historia simple para ilustrar una verdad espiritual. Y dice acá en Lucas 8:4, y cuando una gran multitud se reunió y vinieron a él de todas las ciudades, habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, algunos cayeron al borde del camino y fue pisoteado. ¿Y qué pasó? Las aves del cielo lo devoraron. Algunas cayeron sobre la roca y tan pronto como brotó, se marchitó porque cayeran de humedad. Y algunos cayeron entre espinas. Y las espinas brotaron con ella y la ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra, brotaron y produjeron una cosecha 100 veces. Cuando hubo dicho estas cosas, clamó: el que tenga oídos para oír,
Oiga, Carlos, pensé que dijiste que esto iba a ser simple. ¿Qué pasó acá con esta historia? Quieres que busquemos en las escrituras, pero ¿quién puede entenderlas? La buena noticia acá, de esta parábola, es que cuando es algo difícil, Jesús lo va a explicar. Leamos el 11 al 15, que dice, ahora la palabra era esta, la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que oyen, pero entonces el diablo, que es el ave, viene y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Pero los que están en la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Voy a parar ahí un momentico. Y estos no tienen raíz, los que creen por un tiempo y en el tiempo de tentación se alejan. Mire, hoy si estás recibiendo la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿cómo se planta la semilla? Es por escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es la semilla, es la palabra de Dios. Ahora, en este momento mismo que estás escuchando, hay batalla espiritual para robarte la palabra que Dios tiene para ti. Porque hay un ave, el diablo quiere quitarte la palabra para no escuchar que esto caiga sobre tu corazón. Te lo digo de experiencia propia. En estos dos pasos, se tomó 28 años para Dios coger mi vida. En el 2001, yo con gusto me levanté, me fui al altar, recibí, subí las manos, hasta me bauticé. Y los próximos 5 años no caminé con el Señor. Viene la tentación, vienen los amigos, de pronto habían cosas en tu corazón estaba endurecido, estaba duro. Entonces, si conocen una semilla, ¿cómo va a plantar una semilla usted encima de una roca? No coge raíz. Y entonces cuando viene el sol le pega a eso. ¿Qué pasa? Eso no crece, se mueren las raíces y la planta muere, la semilla muere, la grama muere, porque el corazón está duro. Ahora vienen los que cayeron entre espinas. Son los que cuando han oído salen, se ahogan con preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no traen fruto a la madurez. Acá los habla de alguien que escuchó la palabra de Dios, empezó a caminar en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Vienen las cuentas, los biles, la renta, se me fue el trabajo. No, me dieron un trabajo tan bacano, mucho dinero, pero no tengo tiempo para Dios, porque estoy trabajando 80 horas a la semana. Las preocupaciones, los estreses de la vida te ahorcan. ¿Y qué pasa? No hay fruto. Esto puede pasar para un cristiano joven, pero también para alguien que ha estado caminando y después por un tiempo hay tentaciones que vienen en nuestras vidas, cosas que nos vienen y llegamos al punto que se los olvidamos y ponemos a otras cosas como primero en nuestras vidas. Y finalmente, pero los que caen en tierra buena son aquellos que habiendo escuchado la palabra con un corazón noble y bueno, la guardan y dan fruto con paciencia. La vida de un cristiano debe dar fruto. Lo otro no juzgamos a la persona, pero vemos y podemos mirar al árbol y reconocer si está tirando fruto.
¿Cuál es el fruto de tu vida? O de pronto ese mensaje es para decirte, recuerdo ese día que tenía mucho orgullo. Recuerdo cuando yo iba con los jóvenes a repartir tratados. Y los iba y repasaba y tenía mucho gozo. Pero entonces el trabajo, la vida, los niños, y me empezó a ahorcar. ¿Cómo está la condición de tu corazón hoy? ¿Estás listo para buscar con todo tu corazón a Dios hoy? A entrar a la palabra de Dios. Jeremías 29:13 dice, y me buscarás y me encontrarás, cuando me busques con todo tu corazón. Dios no está interesado en tu cartera, no está interesado en tu dinero, no está interesado en tus talentos. Él nada más quiere tu corazón. Porque Él te ha dado todo a ti. Él nada más quiere tu corazón. Salmo 119, versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, que lo buscan, ¿con qué? Con todo el corazón. No solo se prepararon para recibir la palabra, sino que buscaron en las Escrituras diariamente para averiguarse si esas cosas que Pablo decían eran de verdad, si eran sí. Mire, hay una diferencia entre leer y buscar en las Escrituras. La palabra de Dios no se lee como cualquier otra revista. La palabra griega para leer es agnosis, lo que significa conocer. Eso significa que la gente simplemente está tomando la Biblia como cualquier otro libro y leyéndola para obtener conocimiento mental. Sin embargo, el llamado a la acción es más profundo que eso. La palabra griega para buscar es anacrinio, que significa examinar o juzgar, investigar, examinar, escudrir, tamizar, cuestionar. Preparen su corazón y su mente para recibir y poner en lo que significa buscar en las Escrituras. La palabra de Dios, que en este momento era el Antiguo Testamento, para ver si lo que Pablo dijera era cierto. ¿Cómo así? Quiere decir que debemos probar lo que otros dicen. 100%. Debemos probar lo que diga contra la palabra de Dios. Lo que diga yo, lo que diga un pastor en la televisión, lo que te diga tu músico favorito, lo que te diga tu amiguito. Lo que digan, tienes que mirar y buscarlo si alinea con la palabra de Dios. Porque hay muchos que pueden decir que son de Dios y no están predicando de acá. Hay muchos que te van a traer mensajes motivacionales o van a decir la palabra Dios en su mensaje. Inmediatamente tú crees que eres de Dios. No. Hasta tienes que preguntar lo que diga el Papa. ¿Cómo que el Papa? Especialmente el Papa. Mire, esta fue una de las cosas que condujo a la Reforma Protestante en Alemania. Martín Lutero vio cómo la iglesia estaba abusando de las indulgencias y enseñanza falsa doctrina. ¿Cómo podría alguien desafiarlos cuando la Iglesia Católica solo enseñaba y publicaba Biblias en el idioma latino? Las copias eran limitadas y las enseñanzas falsas se estaban extendiendo. Dijeron que no podías leer
leer la Biblia por tu cuenta o podrías volverte loco. Algo que personas hoy todavía están pasando. Es mentiras. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4:1 dice: Amados, no creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 2 Timoteo 2:15 dice: sé diligente en presentar aprobado a Dios, un obrador que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. ¿Cómo vas a saber cuáles son esas palabras que no se van a terminar o pasarán si no las lees, no las buscas y las tratas de entender? No tenemos el mismo problema que tenía la gente durante la Reformación. No tenemos el problema de acceso a la Biblia. Tenemos cientos de tradiciones en la palma de nuestras manos, en nuestros teléfonos. Tenemos la Biblia en inglés, en español, en chino, en los diferentes idiomas chinos, porque tienen diferentes varias, en coreo, en Rusia, musulmano. Más de 100 idiomas tenemos en la Biblia. No tenemos excusa. No estamos en un país como Corea del Norte o China, donde la tecnología está bloqueada para ciertas cosas y las Biblias deben ser introducidas de contrabanda. Hay que traerlas al escondido a esos países. No estamos en un tercer mundo sin acceso a la tecnología. Entonces, ¿por qué no buscamos a las Escrituras? Primero, vamos a leer 10 razones respondidas por el artículo de Cruzado Universitario sobre por qué los estudiantes universitarios no leen la Biblia. Primero, dicen: no soy religioso. Tranquilo, eso no es de religión, eso es de relación. La Biblia es para los estudiantes blancos. No lo escuchamos eso hoy en día. No, mire, yo soy latino, cafecito, aprendiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. No es solamente para los blanquitos, eso es para todos. No pueden pasar de Génesis. Por favor, mi gente, en Génesis es donde está atacando la sociedad, la cultura. Atacan a Génesis para que no leas nada de más. Atacan el matrimonio, atacan el género, atacan la creación. No quieren que leas el principio para no creer lo demás. Si te aburre o no entiendes lo del principio, empieza en Juan, pero la palabra de Dios es toda completa, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Es aburrido. Entonces no estás leyendo porque hay batallas, hay cabezas que se están cortando. Esto está lleno de acción. Están llenos de historias. Se usan estas historias gráficas para representar lo que está pasando hoy en nuestras vidas espiritualmente. No puedo entenderlo. Como dijimos al principio, la palabra de Dios es simple. Jesús dice que hasta un niño la puede entender. La Biblia está llena de errores. ¿Cómo van a saber si no la leen? Si no la buscan. Te hago una apuesta. Lee la palabra de Dios y mira a ver si tiene los errores que dicen. No te lleves por lo que escuchas. Léele tú la mismo. No tengo tiempo. No tienes tiempo. Pregúntale a Siri o a Google que cuántas horas tienes en tu teléfono. Cuando hice ese examen con mi hija la semana pasada, dice que tengo 6 horas en mi teléfono diariamente. Entonces tenemos tiempo. La Biblia no funciona para mí. La Biblia está desactualizada. La Biblia no cambia. En Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol.
Ahora vamos a estar honesta en la 10. Dice, simplemente no quiero. Por fin, una razón de verdad. No quiero. Ahorita vamos a responder por qué no queremos. Tengo otra lista para usted más corta, porque esta ahora aplica a cristianos. La colección por el Evangelio, The Gospel Coalition, que se centró en 5 razones por qué los cristianos no se acercan no leen la Biblia, y los hace dar un poquito más cerca a la raíz del problema. Primero, nos hace sentir incómodos. Y debe ser, porque sí, en 2 Timoteo 3 dice que la palabra de Dios nos enseña, los reprueba, los corrige y los entrena. Hay que entrenar a nuestro corazón porque nuestro corazón los va a hacer mentir. No podemos confiar en nuestro corazón. Segunda, es demasiado difícil. Ya cubrimos esa, no es difícil. Somos indisciplinados. Sí, tienes razón. No nos queremos meter el tiempo. Cuarta, creemos que es ración y sin vida. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios está viva, cortando. La 5, tenemos una relación disfuncional con Dios. Es decir, simplemente que no queremos. Porque si uno no está en una relación, si es marido o mujer, novio y novia, y no se hablan, y no se comunican, entonces ¿cómo va a estar esa relación? Va a estar mala. O la relación con tu hijo o tu hija. Si no hablas con ellos, no vas a tener una buena relación. Si eres un gerente y no hablas con tus empleados, ¿cómo va a estar esa comunicación? ¿Pero por qué? ¿Por qué estás viendo cientos de videos de YouTube sobre teorías de conspiración, ya sean verdaderas o falsas? ¿Por qué estamos de acuerdo con que no guste una imagen con una imagen bíblico? Los gusta ver una imagen bíblico o un versículo, pero no leemos. ¿Por qué estamos tan divididos como una nación y como un cuerpo en la iglesia? Porque no buscamos a las Escrituras. Como leemos en nuestra promesa del día, la palabra de Dios es la luz. ¿Qué quiere decir con que es la luz? Mire lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz, la palabra de Dios, y Dios siendo la luz, ha venido al mundo. Y los hombres amarán las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica el mal odia la luz y no sale a la luz, no sea que sus obras sean expuestas. Esa es la razón que no queremos entrar a la luz. No quiero entrar a la palabra de Dios porque estoy abriendo la luz de Dios y ahora me va a reflejar mi corazón y va a empezar a hablarme a mi corazón. Juan 14:15 dice, si me amás, guardarás mis mandamientos. Entonces, si no leo la palabra de Dios, entonces no quiero escuchar los mandamientos o qué es lo que Dios quiere que haga. No que los mandamientos te salvan. No, los mandamientos están ahí para que tú reconozcas que eres un pecador, que has quebrado la ley de Dios. Y por eso, si no la leo, entonces no puedo decir, matar es malo, robar es malo, o codecir sobre la novia de mi amigo, o tener celos sobre lo que tiene mi vecino, no es mal. No queremos leer. El problema, mi gente, es que la palabra de Dios ya está escrita en nuestros corazones. Aunque no la leas, ya estamos convertidos porque sabemos qué es bien y mal.
Primera Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree Jesús es el Hijo de Dios. No queremos salir a la luz porque nos expone, nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos entrena mientras buscamos nuestro corazón. ¿Te expondrás a la luz hoy? ¿Cuál fue el resultado de buscar las escrituras por estos de Berea? Leamos el versículo 12. Por lo tanto, Hechos 17:12 dice, por lo tanto muchos de ellos creyeron y tampoco pocos de los griegos, tanto mujeres prometidas como hombres. Al hacer su tarea diariamente, descubrieron que lo que Pablo estaba enseñando era la verdad. Mientras examinaban el Antiguo Testamento, Jesús sí era el Mesías, el que venía. Esta era gente religiosa y ahora estaban siendo completos sabiendo quién era el Mesías. Para ver, muchos de los judíos creyeron. El corazón de Pablo debe haber estado encantado de ver muchos de su pueblo llegar a la fe. Recuérdese, Pablo fue el apóstol a los gentiles, como usted y como yo, pero a él le dolía que la gente, los judíos, rechazaban a Jesucristo. Entonces, él siempre entraba al sinagoga para traerle el mensaje. Y acá, por primera vez, hay muchos, no pocos, hay muchos que se han convertido a la fe, han aceptado el evangelio y han creído lo que ha dicho Pablo. No solamente los judíos religiosos, sino los griegos que estaban siguiendo al Dios de Israel, no se habían convertido a judíos. Y no solamente los griegos, sino muchas mujeres prominentes. Y también hombres. Dos cosas diferentes que se ve acá en Berea y no se ve en Tesalónica. Allá no habían hombres de negocios. Esos eran hombres electados. Hombres que eran dueños de su negocio. Estaban llegando a la fe. También las mujeres de negocios. Mujeres prominentes así como hombres. Esto también fue diferente, como les dije. Hombres prominentes que creían. Piensen en esto. Funcionarios electos, directores ejecutivos y dueños de negocios. Imagínense cómo sería el mundo si tuviéramos hombres y mujeres que quisieran seguir a Dios en lugar de llegar al espacio para ser conocidos como dioses. El problema de hoy es que queremos ser nuestro propio Dios y no queremos alabar al Dios, el Creador. Imagínense si hombres y mujeres prometidas valoraran la vida. ¿Cuántas vidas no se hubieran salvado del aborto, de la esclavitud y de la trata de personas? ¿Cómo se vería si artistas prominentes no prohibieran la música degradando a las mujeres, impulsando el sexo, vendiendo de drogas y estilos de vida impíos? En cambio, promovió los valores bíblicos, los valores familiares y el trabajo honesto. Hablando sobre eso, esta semana tuvimos las elecciones y cuando usted le dice a alguien que vote por los valores bíblicos, yo no pienso que la mayoría de la gente sabe lo que significa eso porque no leen la palabra de Dios. Mire, lo que podría suceder cuando empiece a cambiar el mundo así es que te cancelan y te silencian. Ya te convertiste, eras un artista famoso y te volviste a ser cantante cristiano, ya las noticias no te quieren cubrir. Ya el Instagram te empieza a cortar.
Ya no eres interesante. O, como vemos lo que pasó acá, vamos a ver lo que le pasa a Pablo cuando empieza a tener más atención en versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, también vinieron ahí y agitaron a las multitudes. Los judíos de Tesalónica no estaban satisfechos con forzar a Pablo a salir solo de su propia ciudad, sino que siguieron a Pablo a Berea para reinterrumpir su trabajo ahí también. La predicación de la verdad y la palabra de Dios vendrán con oposición. La iglesia estadounidense de hoy no enfrenta mucha oposición porque está demasiado ocupada tratando de encajar en un lugar de descartarse. Queremos que el mundo los quieran a nosotros. En vez de ser separados del mundo, queremos ser como el mundo. En vez de hacer nuestro trabajo, que es enseñar y predicar la palabra para atraer a las personas a Jesús y hacer discípulos listos para ir al mundo. Ya casi terminamos acá. Versículo 14. Entonces, inmediatamente los hermanos despidieron a Pablo para ir al mar, pero tanto Silas como Timoteo permanecieron ahí. Pablo fue despedido, pero dejó a Silas y Timoteo para que permanecieran ahí para edificar a otros. Amo el corazón y la pasión de Pablo para plantar iglesias y hacer discípulos. Él no solo está tratando de hacer conversiones, está en la construcción de otros líderes que luego pueden dar un paso adelante para liderar y edificar a otros. El discipulado y la tutoría conducen al desarrollo y crecimiento de los demás. Te liberará para enfrentar la siguiente cosa que el Señor ha aliento para ti. Pablo confiaba en aquellos con quien el Señor le trajo a su lado. Una pregunta para ustedes, si están en una posición de autoridad o algo así. ¿Estás confiando en el Señor con aquellos que Él ha puesto alrededor de ti y los estás edificando? De pronto es en tu posición como padre, o posición como madre, o posición como abuelo o abuela, o si eres gerente en un negocio, o de pronto eres un líder entre estudiantes. ¿Cómo estás invirtiendo en la vida de otros con la palabra de Dios? Terminando acá en el versículo 15. Entonces los que llevaron a Pablo lo llevaron a Atenas, y recibiendo una orden para que Silas y Timoteo vinieran a él con toda rapidez, se fueron. La próxima semana veremos a Pablo visitar a la ciudad universitaria de la Ivy League llamada Atenas. El capítulo intelectual de toda la historia. La ciudad de Aristóteles, de Platón y Sócrates. El hito de maravillas, ruinas arquitectas. Al terminar, mi oración es que se animen a buscar en las Escrituras. Buscar al Señor mientras lo puedas encontrar. Llámalo mientras está cerca. Isaías 55:6. Segunda Crónicas 15:2 dice: el Señor está con vosotros cuando estás con Él. Y si lo buscas, Él será encontrado por ti. Pero si lo abandonas, Él te abandonará a ti. Finalmente, recuerde que es una calle de doble sentido. Es una carretera de dos lados. El Señor te está llamando incluso ahora. Isaías 51:1 dice: me rebelé a los que no pidieron por mí. Fui encontrado por aquellos que no me buscaron. A una nación que no invoca mi nombre, le dije: aquí estoy, aquí estoy. El Señor dice hoy: aquí estoy, aquí estoy.
responderás al llamado de Dios en tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por poder entrar a tu palabra y buscarte a ti, Señor. Tu palabra dice que si buscamos de ti, te encontraremos, Señor. Padre, mi oración es que las semillas que se están tirando hoy en los corazones, que esos corazones puedan recibir. Oramos contra el enemigo, quiere robarse las semillas, Señor. Padre, oramos que esa semilla petrene, Señor, crezca y dé mucho fruto, Señor. Pedimos por tu Espíritu Santo que empiece a ministrar aún ahora, Señor. Ayúdanos esta semana. Oramos por aquellos que han perdido su trabajo, Señor, que están enfermos, Señor, que tienen ansiedad, han perdido esperanza. Padre, tú sabes quiénes son ellos, Señor. Que en este día, Señor, que busquen de ti, Señor, que se acerquen a ti, Señor. Padre, qué difícil es estar tibio. No estoy frío por el Señor, ni estoy caliente. Tu palabra dice que es mejor vomitarlo, porque quieres que escojas un lado. Hay gente que está muy tibia, Señor. Ayúdalos a que busquen de ti, que entren a su palabra para que te reconozcan, Señor. Ayúdalos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice esta semana y te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén.